Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva sesión, la sesión número 72 aproximadamente, de la cátedra Hernán Henao Delgado, una cátedra que ha sido iniciativa desde hace ya varios años, casi 10, del Instituto de Estudios Regionales para mantener viva la memoria de quien en su momento fue el director del INER, Hernán Henao Delgado, asesinado en mayo de 1999, y por otro lado tiene también como objetivo esta cátedra proporcionar un diálogo en el que se mantenga también viva las problemáticas de las ciencias sociales. En este caso, esta semana ha sido intenso el diálogo. Hoy esta cátedra es el cierre del curso que se ha ofrecido desde el INER de Justicia Epistémica y otras ontologías del espacio-tiempo de los pueblos indígenas y afro. Agradecerles al profesor John Mer y al profesor Floriberto su amable presencia. Esperamos que esta semana haya sido de un diálogo intenso en el que los saberes entran en la participación de lo que para nosotros es siempre necesario en el conocimiento y en la academia, y es que este tenga pertinencia social, académica y en nuestro caso también investigativa. En este momento entonces paso la palabra a la profesora Denise Roca, quien va a presentar a nuestros invitados de hoy para mantener vivo este diálogo de las ciencias sociales. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta cátedra que hemos titulado Un diálogo entre y con la justicia epistémica. En esta oportunidad tenemos dos invitados, internacional y nacional, y estamos muy contentas porque a lo largo de la semana en la Universidad de Antioquia hemos vivido conversaciones, experiencias, hemos escuchado acerca del pueblo Ayuk en Oaxaca, en México, pero también en lo que es el pensamiento afrocolombiano, inclusive diaspórico, con la profesora Ángela Mena, con el profesor Berto, donde se ha podido tejer la palabra. De esta manera quisiera introducir primero a Floriberto Vázquez Martínez, quien es sociólogo, magíster en antropología social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y doctor en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en Xochimilco, México. También tendremos la oportunidad de escuchar de John Mer Inestrosa Ramírez, licenciado en Español y Literatura, magíster en Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. En un primer momento, cada uno va a dar una charla que nos permite adentrarnos a la justicia epistémica, tanto desde las epistemologías, las ontologías del espacio y tiempo, y también de la esperanza de la emancipación de esa justicia epistémica. Y luego haremos una conversación a modo también de conocer los diálogos entre ambos y los diferentes pueblos, y abriremos también un espacio para el público, para poder escuchar sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Entonces, en un primer momento le paso la palabra a Floriberto Vázquez para que nos hable acerca del pueblo Wayuk, el espacio-tiempo dentro del pensamiento. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la asistencia y gracias también aquí a Natalia, a Denise por esta invitación y todo el equipo del INER que hace posible esta participación. Yo soy del estado de Oaxaca, vengo
digamos, para compartir un poco, más que como certezas, las preguntas que también tenemos nosotros actualmente en la comunidad y en la comunidad como tal, y pues en la búsqueda otra vez del conocimiento, o rebuscar otra vez el conocimiento. Me gustaría presentar un video que dura como 8 minutos y después como que leer unos textitos que tengo para que también este video es como, tiene tiempo, es del 93 me parece, que es un simposio muy importante que se hizo en la comunidad, pero donde aparecen comunidades también indígenas de Colombia. Entonces me parece que es importante compartirla para también hacer un poco de historia de cómo esta justicia epistémica no es, de la lucha por la justicia epistémica no es reciente, ni aquí ni allá. Entonces un poco para entender el contexto y después compartirles un poco unos fragmentos. Adelante. Metsam ungmai metsam nashga mes bursenab gapsenab metsam ungmai metsam nashga mes bursenab gapsenab. La discusión nos dará claridad acerca del tema tan importante que vamos a tratar, como es el de la tierra, como es el territorio, como es el de la madre tierra. Por eso recomendamos a todos los compañeros que todos participen. Así que yo considero, compañeros, que tengamos presente, estamos tratando de cambiar los conceptos que se vienen manejando hace siglos el día de hoy. Entonces yo creo que es un aporte importante que hoy estamos haciendo. Gracias. Para nosotros la tierra es nuestra madre y por ello es sagrada y le debemos una actitud de profundo respeto. Porque hemos sufrido realmente una colonización muy fuerte, no solo a través de las armas, sino a través de la cultura y el derecho. El derecho ha sido el elemento colonizador más fuerte que posiblemente que hemos tenido. Entonces se ha sometido a nuestra gente al derecho de Occidente, al derecho que venía, y no se ha contemplado jamás nuestro derecho. Me parece ser que a nivel internacional deberíamos optar por una palabra, y yo sugeriría que sería pueblos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el compañero Luis Antonio, que normalmente habría que regular todo eso a nivel nacional primero, pero resulta que a nivel internacional los estados están avanzando muy rápido, no solamente dentro de ese proceso, dentro de otros procesos internacionales que están decidiendo por nosotros. Nuestros gobiernos indígenas deben ser reconocidos por Naciones Unidas y nuestro derecho a la libre determinación debe ser reconocido. Pero de lo que sí estamos plenamente claros y plenamente convencidos es de que en Oaxaca y en México los pueblos indígenas cuentan con un orden jurídico bien definido que ha permitido la sobrevivencia de esos pueblos a lo largo de muchos siglos y particularmente en estas últimas décadas. Porque a 500 años de lucha, a más de 500 años, ya debemos estar en condiciones de reclamar, de recuperar el territorio que fue de nuestros antepasados. Y lo estamos haciendo, compañeros, a cuentagotas, pero vamos recuperando esa tierra.
estados temen sus propios conceptos. No son los conceptos nuestros a los que temen ellos, como dice Ascari. Ellos se espantan con su propia sombra. Son los estados que les han definido que es una nación, que es una nacionalidad, que es un pueblo. Entonces, para nosotros, los aymaras, es el territorio de la vida, reproducción y supervivencia de los pueblos originarios. La Pachamama es sagrado porque nos da vida. La madre tierra es la que nos da comida para poder vivir, y sin ella no podríamos vivir. Es decir, que por este hecho hemos sido despojados de las tierras de los abuelos. Y peor todavía, ahora tenemos que pagar al gobierno el predio de los minifundios. En Colombia, los indígenas, para poder sobrevivir, se les ha reconocido una propiedad colectiva con unas características a la cual llamamos resguardo, lo que aquí en México parece que es tierra comunal. Por eso, los grandes poderes desarrollados, poderes económicos políticos, ahora en nuestros territorios están desarrollando, explotando minas, petróleo, implementando proyectos que nos separen de la tierra. Si no, nos pueden acabar después de 501 años al hombre, a nosotros, a los indígenas. Ahora están acabando nuestra tierra porque nuestras raíces dependen de la tierra. Bueno, listo. También ojalá haya dado también como el contexto de lo que yo decía, de la lucha, digamos, ahora llamada epistémica y ontológica, que también parte, si ustedes ven, que tiene que ver generalmente con la idea de territorio, ¿no? El espacio, digamos. En el concepto Ayuk nosotros tenemos una noción de la tierra, que se traduce como tierra, que es en realidad una traducción más acertada sería el espacio-tiempo. En Ayuk se dice et nosruinit. La palabra et, no tengo aquí la diapositiva a presentarla, es como el espacio y nosruinit es como el mundo. Es decir, si ustedes han pasado también por las escuelas donde uno le enseñan física, y pues el espacio-tiempo es fundamental en la física, ¿no? Entonces, no es como un concepto, digamos, que sea de origen con la sociedad moderna, sino que siempre ha existido en las sociedades, ¿no? Entonces, un poco eso, y también la idea del sistema de conocimiento, porque lo que están hablando en el video, de alguna forma son antecedentes de lo que nosotros venimos haciendo. Es decir, los créditos de lo que uno hace son créditos de los padres, de las madres, de los abuelos y de las abuelas. Aunque uno va también actualizando, si ustedes escuchan en el video, los conceptos también, frente al otro, frente a la otra edad, sea de quien sea, se trate de quien se trate, el Estado, las transnacionales o para la misma sociedad. En este caso también tenemos preguntas, por ejemplo, que para abordar el estudio y comprensión del sistema de conocimiento, o lo que actualmente llamamos como epistemología Ayuk, quizás no debamos plantear las mismas preguntas con las que la abordamos frecuentemente, ¿no? Esto quiere decir, quizás que haya que colocar la exploración del conocimiento desde la perspectiva Ayuk. Es lo que un poco nos faltaba, es lo que en el video también dicen, es que también es una lucha de conceptos, tal vez, de definiciones, y decíamos que tiene que ver con las traducciones acercadas, erradas o torcidas, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso, y porque hasta ahora hemos tratado de indagar nuestro sistema de conocimiento con preguntas que podríamos decir un poco ajenas, que no se trazan desde la epistemología, filosofía o teoría de la existencia Ayuk, y en consecuencia esto dificulta su
exploración. Cito a Nakata, que dice: considerando que un sistema de conocimiento no puede verificar de manera legítima las afirmaciones de verdad del otro por medio de sus propios estándares y justificaciones, ¿no? En este sentido, buscamos romper con creencias, estereotipos y suposiciones falsas, denominaciones, terminologías y tratos discriminatorios, modelos y prototipos, métodos y metodologías, incluso con teorías y paradigmas científicos construidos desde otras sociedades, ¿no? Los cuales son ajenos a nuestros contextos, pero sin embargo han sido tomados como parámetros únicos para medir y asignar un valor a los demás pueblos del mundo, y todo lo que constituye desde una postura etnocentrista. Bien, entonces esta es como la apuesta, el colocar otra vez el pensar, como ustedes escuchan, la idea del territorio, porque ese fue un proceso de traducción que se tuvo que hacer de Madre Tierra, de Pachamama actualmente, y cómo entendemos el espacio, y el espacio, digamos, no separado de la idea que un poco vamos a hablar sobre la idea de la ontología, ¿no? De la noción del ser. Entonces, cómo la noción de territorio para nosotros, digamos, traducirlo al español como territorio, cómo se difiere un poco desde la propia noción del espacio-tiempo y cómo el espacio-tiempo implica ontologías, ¿no? Entonces, un poco ahí como la nueva apuesta. Y uno de los señores que habla, uno de los primeros, digamos, que sistematizó, empezó a escribir el pensamiento de la comunidad, sobre todo del territorio Ayuk, que nosotros le llamamos ahora así. Él falleció en el 95, este simposio lo hicieron en el 93 y se publicó un libro después de los escritos que él tenía, ¿no? Y hablaba, de hecho ya en ese tiempo hablaba, cuando uno relee el libro, hay muchas cosas que uno encuentra y tiene que actualizar, y creo que hemos estado hablando en esta semana sobre la idea de la necesaria actualización de nuestras propias sociedades, porque parece que nos ven como si nos hubiéramos quedado estancados con las nociones de ancestralidad, con las nociones de tradición, con las nociones de pueblos, no sé, bueno, indígenas, que entonces tenemos que actualizar como esas relaciones también en cuanto al espacio, en cuanto al ser. Entonces, me gustaría leer incluso un poco por qué surgen también estas preguntas actuales y por qué justamente tenemos actualmente una universidad en la comunidad y una universidad, digamos, a nivel estatal, que le llamamos Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en donde estoy colaborando, aunque sin recursos, pero bueno, ahí vamos trabajando también, ¿no? Entonces, un poco esto, que tiene que ver con el texto de este señor, me gustaría leerlo, no sé si todavía tengo minutos ahí. Este señor habla de la escuela y de la comunidad. Este señor también estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en 1979 estaba presentando una tesis, ¿no? Sin embargo, fue a la comunidad, estaba en la comunidad y los ancianos le preguntaron, dice, por el mes de septiembre empezaba yo a realizar las primeras observaciones y entrevistas de campo, de acuerdo con los criterios académicos de entonces, cuando dos nobles ancianos y principales consejeros en sus respectivas comunidades me cuestionaron acerca del trabajo que iniciaba. Después de explicarles qué estaba haciendo y con qué objeto, simple y sencillamente me dijeron de manera simultánea: ¿y esos señores saben más que nosotros sobre ese asunto? Tú no tienes que presentar examen alguno ante ellos. El examen lo tienes que hacer diariamente ante la gente de las comunidades, y el examen ha comenzado al nombrarte como su representante. Es este examen el más importante y no algo que lleves a otra parte. Porque él lo había nombrado como autoridad regional, ¿no? Entonces, a la vez él quería como hacer su tesis, porque él dice, no, es que en ese momento vi la oportunidad perfecta de ser antropólogo, ¿no? Pero lo bajaron y dijeron, no, es que no eres antropólogo, eres de la comunidad. Entonces empieza como operar sus propios conceptos, aunque en ese momento también tiene que ver con un contexto de escritura. En ese momento también como que la escritura de nuestra propia lengua estaba como aún incipiente, y tenía que ver más con el asunto de traducción.
y muchas formas de traducción que igual ya ahorita desarrollaremos un poco, tiene que ver con que nosotros también estamos, y esas es como las preguntas que nos hacemos, estamos atravesados por nociones que nos colocan en nuestra boca y en nuestra mente, ¿no? Sagrado, espiritual, tradicional, moderno, y esas nociones. Y cuando escuchamos aquí en el video también operan otras nociones, se juegan con los conceptos, por ejemplo, de autonomía, autodeterminación, territorio. Y dice en una parte de ese video, estamos utilizando las propias nociones del Estado, pero le está dando miedo a sus propias nociones, ¿no? Porque, bueno, cuando uno habla de autodeterminación dentro del Estado, solamente los Estados pueden tener autodeterminación o esta autonomía de las naciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos eso, dentro, como comunidades decimos, no, es que también tenemos autodeterminación, tenemos autonomía, como que de repente el Estado piensa que nos queremos separar de ese Estado, ¿no? Y es otro tipo de lógica. Bueno, ahí quería yo dejarlo un poco y, bueno, esperemos también, más bien que nos gustaría que ustedes, si tienen como algunas preguntas en un momento, pudiéramos como también discutirlas, responderlas. Bueno, yo vengo de ese lugar, el lugar es la Sierra Mije, y bueno, vivimos entre montañas, eso también nos determina un poco la forma en cómo pensamos y vemos el mundo, ¿no? Bueno, esa sería mi intervención por el momento y dejo la palabra también a John Mer. Gracias. Buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. Esta ha sido una semana muy fructífera, muy exigente, de mucho aprendizaje. Y bueno, primero que todo reiterar la invitación y agradecer estar aquí. Bueno, yo quiero hoy hablar basar mi diálogo en dos momentos. Un primer momento es algo que algunos que ya han estado en algunas jornadas han conocido ciertos conceptos que son claves para mí para hablar de epistemología de la manigua. Es decir, yo creo que no se puede hablar de epistemología de la manigua sin hablar de estos elementos antes de, y en virtud de que hay algunas personas que no han estado, me parece relevante hablar de esos conceptos básicos. Bueno, primero, Achille Mbembe señala que la esclavización produjo 3 pérdidas en los africanos y la diáspora. La primera, el hogar, los derechos y el cuerpo. Es decir, que desde entonces los descendientes africanos han sufrido del hogar, de los derechos políticos y para determinarse en cuestiones del cuerpo. En términos del trabajo, nosotros agregamos una cuarta pérdida y es el conocimiento. Nosotros consideramos que el racismo, donde se sustenta, es en una razón epistemológica. Es decir, el racismo es una cuestión racional. Y mientras no se supere lo racional, pues no se va a poder superar el racismo. Porque eso es lo que va a determinar qué seres van a ser determinados como superiores e inferiores o el carácter de humanidad del sujeto. Entonces nosotros consideramos que desde ese punto de vista eso. Lo segundo es que nosotros vemos también el ejercicio, en virtud de eso vemos que el proceso de esclavización no estaba remitido necesariamente o exclusivamente sobre el cuerpo, sino que se remitía, o hay un elemento importante a considerar, en virtud de lo que les señalaba, es el conocimiento. Es decir, que no solamente hay un sometimiento del cuerpo, sino el sometimiento o apropiación de esos conocimientos. Y a eso nosotros llamamos esclavización epistemológica o conocimiento esclavizado. Eso se puede dar a través de ciertas maneras, a través de un ejercicio de apagamiento, de inferiorización, a través de negación del otro, y al final esa negación del otro se convierte en una forma en que
el otro comienza a dejar de ser él y pretender ser el otro, porque el otro ha determinado conceptos, por ejemplo el de belleza, que determina que para ser bonito debe tener ciertas habilidades o pensar de ciertas formas. Por ejemplo, esa foto que está ahí es de un niño. Por ejemplo, en Quito es difícil que a un niño, ya poco a poco se ha ido ampliando, valga decir eso. Pero no es fácil que a un niño le deje andar con su cabello así grande, amplio, o una mujer se suelte el cabello a voluntad, inclusive una profesora, porque eso puede ser un acto de mala presentación. Es decir, eso es una manera en la cual el racismo ha ido operando y se ha ido transformando en otras maneras de ser. Lo otro que nosotros nos encontramos es que Todoró habla de un antropocentrismo. Y nosotros lo que hablamos es dentro de una visión, nosotros no hablamos de una razón moderna, sino una razón falo-blancocéntrica. Es decir, que el concepto de humanidad está dado por ciertas condiciones que niegan la existencia de otros seres humanos. Es decir, y cuando hablamos de la visión falo-blancocéntrica, partimos de un elemento que nos dice, ahora se me fue el nombre, Silvia Rivera, es que cuando una persona, un latinoamericano, se monta a un avión y se baja en Francia, ya no es blanco, ya es negro. Es decir, la posición en la cual, dependiendo cómo se mueve en el espacio, así va a determinar ciertas condiciones. Y lo otro es que dentro de esta razón hay una separación entre lo que es el cuerpo y el alma, pensando en Descartes. Y dentro de esa razón moderna se estructura también a partir de una limpieza de sangre, es decir, tratar de negar la ausencia y la descendencia del ser indígena o el ser negro. Por ejemplo, algo que he referido aquí es cómo para ser médico tocaba negar hace muchos en la colonia, por ejemplo, para ser médico se negaba que tenía descendencia indígena o africana. Y esta razón, por tanto, hay una negación de lo femenino y en ese ejercicio de esa razón falo-blancocéntrica hay una negación de la humanidad de los otros, es decir, no se reconoce al otro como un par que puede dialogar. Y nosotros partimos del hecho de que el racismo, en tanto el ejercicio de sometimiento, no lo vemos como una cuestión de superioridad e inferioridad de un sujeto o de un grupo sobre otro, sino que lo vemos a partir del ejercicio del control del tiempo y el espacio que ejerce un grupo o un sujeto sobre una persona. Por tanto, cuando se controla el tiempo y el espacio, se controla el movimiento de un sujeto. Por tanto, cuando te haces dueño del movimiento de un sujeto, te haces dueño de la vida de ese sujeto. Y nosotros no vemos el racismo como una cuestión de racismo, un microrracismo estructural, o lo vemos como racismo epistémico. No. Para nosotros, el racismo es un elemento que determina y organiza la vida. Y en virtud de esa definición de racismo, nosotros entramos a criticar dos conceptos, que es conocimiento ancestral y conocimiento tradicional. Desde ese punto de vista, el conocimiento ancestral y lo tradicional niega un carácter que le atribuyen al conocimiento científico, que es la posibilidad de ser progresivo y la capacidad de ser evolutivo y de transformarse. Entonces, cuando nosotros normalmente hablamos de conocimiento ancestral o tradicional, estamos diciendo que lo que yo sé es lo mismo que sabe mi mamá, lo que sabe mi abuela y lo que sabe mi tatarabuela, y yo lo hago de la misma forma, negando que en ese conocimiento hay un elemento creativo e innovación y se deja ese conocimiento como un elemento estático. Por tanto, no nos parecen que algo que decía Floriberto aquí es también la lucha de la dominación, es decir, quién define, quién organiza las categorías y cómo esas definiciones también son muy políticas. ¿Sí? Una categoría pretende visibilizar
o a veces pretende invisibilizar ciertas realidades. Entonces nosotros nos valemos de un concepto que es epistemología de la manigua para hablar del complejo sistema de conocimiento que el ribereño tiene alrededor del monte y el río, en este caso en el Chocó. Y podemos decir que estas epistemologías de la manigua no son plurales, es decir, no hay una forma en la cual se desarrolla en el territorio, sino que tú podrías ver una forma en la cual esto se desarrolla en el Atrato, en el San Juan o en el Baudó, y la misma práctica podría tener modificaciones, aún en el propio territorio. Siguiente. Y dentro de esa mirada cartesiana nosotros partimos de una ontología del ser ribereño. Y esa ontología nos hace pensar que dentro de ese ejercicio no hay una separación entre la humanidad y la animalidad. Nuestros mayores, yo nací creciendo y escuchando que nuestros mayores se transformaban. Y por ejemplo, eso para nosotros dentro del ejercicio es fundamentalmente entender y estudiar la oralidad como un elemento que nos permite comprender la epistemología de la manigua. Por ejemplo, eso es el Muan Dicho, es una lucha de dos compadres que se transforman, y uno le hace la contra al otro y no le permite volver a su forma natural, y después ese animal queda en la comunidad y mata a varias personas. Es la historia de prácticamente lo que está ahí. Bueno. Entonces, para nosotros la oralidad, que es el elemento que les quiero presentar dentro de ese ejercicio, es el soporte de la epistemología de la manigua. Es decir, que en la oralidad yacen elementos de memoria histórica y de conocimiento que están atravesados por la vida ribereña. Y dentro de esos elementos, la narrativa oral nos brinda escenarios de reproducción de la vida y la cosmovisión de los ribereños. Es decir, que a partir de eso nosotros podemos encontrar sus creencias, modos de vida, de pensamiento, cosmovisión en términos generales, costumbres y hábitos. Y en tanto, la oralidad se convierte en una filosofía que germinó en la manigua. Entonces, para alguien puede ser que los cuentos son meramente cuentos, pero para el mayor los cuentos son la manera como entiende la realidad. O los refranes son una manera en la cual, con una palabra muy precisa, yo le puedo educar al niño y no tengo que explicarle, darle grandes información, sino que el niño o la persona con ese refrán debe comprender lo que se le está diciendo y lo que se le está ordenando. Entonces, por ejemplo, aquí hay una copla: yo sembré mi rosa de maíz junto a la rascadera, el que no cuida lo suyo, señas a pie se queda. Entonces tú lo puedes escuchar así, pero cuando el mayor te refiere a eso, te está diciendo más allá de esas meras palabras. Entonces habría que plantearse y sentarse a detenerse de dónde le está hablando. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta mucho debo confesarle, este es un cuento, se llama El sapo y el cangrejo, un intelectual chocuano que les recomiendo leer. Rogerio Velázquez Murillo lo encontró en la década del 50, hizo un trabajo interesante recopilando la oralidad del Chocó y encuentra por ejemplo. Entonces me permito leerles este cuento porque pues, me encanta. Y para pasar la tarde. Un día, iban Sapo y la rana a celebrar una fiesta. Por el camino se toparon con un cangrejo. Por burlarse del pobre le gritó Sapo: ¿para dónde vas, ramazón? Voy a celebrar un bautismo con los boquianchos y los nalguestrechos, contestó Cangrejo. Al oír esto, Sapo se enfureció de tal manera que echaba espumas por la boca y leches por todo el cuerpo. Dejó a la mujer y le gritó a Cangrejo: aguardame un tantico, soy insolente, aguardame para que veas cómo te castigo. Cangrejo lo esperó. Sapo cerró los ojos y le mandó la muñeca con tanta fuerza
que dio una voltereta y fue a parar al suelo. Donde Cangrejo le dio su muenda. Desde ese día Sapo, medio loco, repite en las noches, lo erré, lo erré. Entonces, es una manera en la cual la gente explica la propia naturaleza. Esta oralidad, o que da soporte o nos permite entender la epistemología de la manigua, se ha ido transformando, porque los espacios se han ido transformando. Y ese es el riesgo hoy dentro de esos elementos que hay que considerar. Por ejemplo, las novenas son elementos cruciales las novenas son parte de los ritos mortuorios, como los velorios, donde cuando una persona fallece, se reúne a contar, a congregarse, no solamente durante 9 noches, a rezarle, alabados, especialmente cuando la gente es mayor de edad. Pero no solamente se cantan alabados, sino que es un momento también donde antes se contaban los cuentos, donde salía a relucir el contador de historias. Esas novenas, para muchas personas ya grandes, consideran que ya no se puede hacer, entonces ya no se hace. Entonces esos escenarios comienzan de las novenas, el velorio también, solamente ya, por ejemplo, muchas familias ya creman a sus seres queridos, entonces ya deja de perderse el espacio del velorio, entonces se deja de perder también esos elementos. Y lo otro son las noches de luna llena. Si bien la energía es un elemento que podemos decir importante, pero también tener los que nacimos, crecimos alrededor del río y saber que la luna resplandece en el cielo es una belleza, y contar historias en la noche con la luna es una belleza. Pero la energía nos ha quitado esa parte también. También en esa luna llena aparecían muchos juegos ahí, muchos versos, es decir, la parte creativa afloraba mucho. Hay otro elemento ahí, los viajes en canoa, ya la canoa pues ya va ido desapareciendo, aparecen los botes, aparecen ya las lanchas que son mucho más rápidas, es decir, ya no hay espacios. Y lo otro escenario, por ejemplo, para mencionarles a ustedes, lavar en el río. Entonces ya en el lavar en el río, ya la gente ya no lava en el río, ya la gente lava en su casa con las lavadoras. Vale decir que algunas personas se resisten, llevan su lavadora al río, llevan su extensión largota y la pegan allá al río. La gente siempre encuentra otras formas de resistir ante tantos cambios, entonces todavía la gente explica eso. Lo otro es que esta filosofía de la manigua es una filosofía de la práctica, es decir, todo el ejercicio del conflicto, lo que yo llamo como nuevas formas de mutación del colonialismo, hace que la gente ya no esté en el río, ya no pueda ir al río, ya no puede ir al monte. Entonces los niños ya no pueden ir allá, el papá ya no lo puede ir, ya muchos papás les toca sacar a los hijos muy pequeños a las zonas urbanas pensando en que van a tener una mejor calidad de vida. Es decir, se va perdiendo, es decir, si no hay una experimentación en una práctica, se corre el riesgo de que eso se vaya afectando. Bueno, ya para ir cerrando como el diálogo y generar como un diálogo de esto y además de lo que se ha conversado esta semana, yo llegué a todo esto, me comencé a preguntar por quién soy a través de estar en una ocasión en Bogotá y me dijeron que hablara de literatura afrocolombiana y yo no sabía, prácticamente nadie era estudiante de literatura. Entonces eso me generó unas inquietudes y formulé un sueño que hace 12 años lo llevamos a cabo, que es el Festival de Arte y Literatura Afro-Indígena. Este año lo vamos a realizar del 29 de octubre al 3 de noviembre, un espacio donde hacemos poesía, danza, teatro, conversatorios, conferencias. Y eso me llevó a dedicar gran parte de mi vida, es decir, si bien la academia me sacó, pero después la acción de los movimientos también me permitió comprender otras realidades. Pero yo creo que el ejercicio de los movimientos también es importante para hacer un poco la academia más dinámica, más crítica, más reflexiva sobre nuestras realidades, y el festival nos dio esa forma. Entonces desde ahí, ya después que me gradué en el 2010 me gradué, y posteriormente para formalizar eso que veníamos haciendo del festival y otras formas para promover la literatura afro, indígena y chocuana,
creamos la Corporación Cuenta Chocó Rogerio Velázquez Murillo, que en este momento está cumpliendo 10 años, y a través de eso tratamos de articular todo lo que hacemos. Esta es como la sede que tenemos ahí. Ahí tenemos una biblioteca que se llama César Rivas Lara, donde hemos tratado de trabajar y compilar gran parte de ese material intelectual del Chocó. Cada vez que tenemos, que viajamos o que podemos, ahí encontramos un material y ya tenemos más de 600 títulos alrededor de esas narrativas. Y la pandemia me probó que es buena, porque gran parte de la tesis de esto, epistemología de la manigua, sale de las lecturas que me generó la pandemia. Entonces creo que ahí hay un elemento interesante para pensar. Entonces ahí se hacen talleres, tenemos programas de lectura con estudiantes para promover literatura, y tenemos un centro de lectura en un barrio donde trabajamos con estudiantes, y este mes hemos abierto nuestra librería que se llama Librería Bagatá. Y Bagatá fue como un sueño que teníamos hace rato, desde el 2018, cuando inicié el doctorado. Un año después iniciamos a trabajar, a comprar libros para vender, porque solamente éramos biblioteca y la gente quería como llevar libros de esos libros que teníamos. Y inició la librería Bagatá, inicié a llevar libros, y este año formalizamos eso en un nuevo espacio que se llama Librería Bagatá, que si el internet nos permite, después les muestro un videito de 30 segundos para que ustedes más o menos vean el espacio. Y es una apuesta en la cual nosotros pretendemos que la gente se pueda acercar a la literatura afro, indígena y chocuana, y que la gente pueda tener más acceso a esa literatura. Entonces en eso venimos trabajando, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a pedir a Floriberto y a John que me acompañen acá a este espacio de conversación. Se pueden sentar aquí en cualquier lugar. Perfecto. Muchas gracias. Realmente creo yo que durante la semana hemos tenido unos espacios muy profundos donde han elaborado cada uno de ellos componentes que aquí a lo mejor no desarrollaron, pero que ustedes les han dejado como una pequeña introducción, y por eso mismo quisiera arrancar en este conversatorio haciendo que ellos explicaran estos conceptos fundamentales del ser, esas ontologías de la manigua y Ayuk. Entonces, en esta primera pregunta que les quiero hacer, y a ver si ponemos a dialogar todo lo que hemos estado un poco hablando en esta síntesis de esta semana, y es: hay algo que cuando escuchaba en la mañana a Floriberto hablar del Ja, bueno, no lo voy a pronunciar bien, pero el ser humano no es solamente, el ser persona no es solamente ser humano en el pueblo Ayuk, sino que es ser con la naturaleza, con la montaña. Entonces, en ese ser persona también hay un diálogo con la montaña, con las plantas, con las otras especies. Y eso me hizo pensar mucho en la manigua, ¿sí? Porque efectivamente Johnmer, en la primera presentación que hizo, habló de la manigua como un universo del monte, entre el monte y el río, con una cantidad de elementos que se relacionan entre sí, o espiritualidades, lo mencionó en el caso de Johnmer. Quisiera un poquito que nos cuenten un poco más exactamente. Ja,
no lo puedo pronunciar, pero que nos cuenten un poquito más cómo es este universo, de qué manera rompe con la dicotomía moderna que separa al ser humano de la naturaleza, tanto en el caso de la manigua como en el caso del mundo Ayuk. Gracias, Denise. Sí, bueno, tenemos la presentación, igual y para poder profundizar un poco. Aparecen estas nociones, justamente les contaba también del esfuerzo de la escritura, y bueno, nos han criticado porque usamos la grafía latina, y bueno, tal, eso también es otra discusión dentro del mundo de la lingüística. Sin embargo, también eso nos ha permitido, de alguna forma, como plasmar las ideas que tenemos y como también desmenuzarlos, hacer un trabajo de etimología, ¿no? Que eso ha sido importante para poder también entendernos a nosotros mismos. La noción que tenemos aquí, y de hecho esto surgió un poco preguntándonos estas dicotomías, ¿no? Porque hemos aprendido a hablar también, nuestra primera lengua es el Ayuk, y hemos aprendido a hablar un poco en el modo antropológico de hablar, ¿no? Que no digamos estoy denostando, sino que también es porque fuimos aprendiendo hacia el castellano. Hemos utilizado la noción de natural, sobrenatural, generalmente así aparece en estos textos, lo natural, lo sobrenatural, lo humano, lo extrahumano, lo más humano, y bueno. En el texto, en el contexto Ayuk, nosotros tenemos esta noción de Ha'ihuk, que es una noción que despliega otras nociones, ¿no? Y despliega la noción esta de ser real, de ser verdadero, del ser persona, del existir, del vivir. Digamos, cuando uno dice Ha'ihuk, si quiere como profundizar más en esta noción, en esta idea de cómo nos concebimos como vivientes, como existentes, tenemos que comprender, y generalmente, y sucede en nuestro propio contexto, que no entendemos a profundidad también ya esto, porque nos hemos dejado llevar, como decía en el video, por los conceptos que ya están construidos en el español, y los escribimos como tal, ¿no? Y bueno, sí, y territorio, y madre tierra, y tal, ¿no? Y naturaleza y tierra. Cuando nosotros utilizamos nuestras propias categorías, descubrimos que puede haber más, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos desde nuestras propias categorías, como yo decía, creo que debemos de hacer nuestras preguntas en nuestra propia lengua y respondernos en nuestra propia lengua, porque muchas veces hemos hecho el ejercicio de que nos preguntamos en español y lo contestamos tal vez en la propia lengua, pero lo volvemos a escribir en español, o sea, que también hay un juego de traducciones, decíamos, ¿no? Y de ahí viene esta idea de esta parte de abajo, ¿no? del texto, que también despliega como para quiénes abarca la noción de Ha'y, es decir, de la noción de persona, de la noción de Ha'yuk. Y digamos, esta noción no está centrado, como se dice ahí, en el humano, es decir, en nuestros cuerpos. Es decir, no hay una noción del ser Ha'yuk que en realidad sea exclusivo para el antropos. En realidad significa más de lo viviente, de lo existente, ¿no? Es decir, no hay una noción exclusiva para nosotros. Esa noción aplica para todas las formas de vida existentes, digamos. Entonces se entiende como otra forma hay otra idea de ontología, ¿no? Que apenas estamos explorando. Este es como el inicio de todo eso, porque no lo habíamos hecho, ¿no? No lo hemos hecho y no hemos profundizado mucho en eso, pero este es como son las pistas, y tenemos, como decía yo, traemos también nuestras preguntas aquí para que ustedes puedan también preguntar y nosotros como que indagar ahí también las aristas de estas nociones. Y entonces, de ahí, en la parte, digamos, esta partecita del cuadro, ¿para quiénes aplica estas nociones? Generalmente cuando nosotros queremos hacer algo, ya sea cultivar, ya sea cazar, y trabajar la tierra, digamos, cuando trabajamos la tierra y nos sentamos a alimentarnos, al alimento de la comida, la cena, el almuerzo, pues decimos, vamos a compartir la comida.
y vamos a compartir la comida con el etnasruinit, que sería otra vez con el espacio-tiempo, con el territorio. Es decir, vamos a comer con, ¿no? Es decir, como que esa noción de que nosotros somos semejantes al espacio-tiempo, que no, el espacio-tiempo no es semejante a nosotros, es, digamos, el espacio-tiempo siempre más bien nos determina a nosotros, ¿no? Entonces, un poco como estas nociones, como más frecuentemente se aplican en estas figuras, ¿no? O sea, se aplican en otras y tienen rangos y categorías que también estamos explorando, pero básicamente cuando uno explora la idea del Ha'ihuk, como que siempre aparecen estas nociones que están aquí. Y como ustedes leen aquí en la parte de abajo, así podríamos decir que la noción de Ha'ihuk, persona humano, cuando lo enunciamos en su forma de difracismo, Ha'ihuk, se convierte en término clasificatorio que no es exclusividad del antropos, lo que un poco explicábamos, ¿no? Que va más allá del antropos, que de alguna forma siento que se diferencia de la noción de persona que tenemos, bueno, o que se tiene en la otra lengua, en este caso el castellano, no sé, en otras lenguas, ¿no? Entonces, un poco sería eso, como comenzar con esta colocación, ¿no? Porque hasta ahí termina y bueno, ya viene la noción del espacio-tiempo. Ahí lo dejaría de mientras. Bueno, la primera parte, cuando se aborda o cuando yo abordo epistemología de la manigua, siempre pienso que tiene dos partes. Un ejercicio de opresión, es decir, ha pasado y está pasando por un proceso de opresión, pero también un proceso en el cual se subvierte. Y por eso esa primera diapositiva, que normalmente casi es el mayor tiempo que me gasta, porque yo creo que ahí está la clave para poder lograr entender lo demás. Nosotros no pretendíamos en principio en la investigación, nunca fue la pretensión de que el concepto de epistemología brotó, nosotros no lo... Es decir, fue un encuentro en el ejercicio más allá que una finalidad. Y eso para decir que el concepto de epistemología está en proceso de creación, ¿sí? Entonces, esa primera parte es importante tenerla en cuenta porque nos falta desarrollar mucho más la categoría. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que de lo que nosotros hemos venido trabajando, no hay una separación en términos de ser humano, naturaleza o el mundo que nos está rodeando. Es decir, hay un elemento que convive con nosotros y nosotros somos parte de él, y no es que la naturaleza, el monte o el río depende de nosotros dependemos del monte y dependemos del río. Es decir, si no tenemos río, por eso la noción de pensar que hoy el atrato es un sujeto de derecho, para mí en lo personal, eso es una invención que no corresponde, porque para nosotros el río siempre tiene un derecho, porque si el río no existe, pues difícilmente vamos a poder existir nosotros. Entonces el río es tan importante y es más importante que uno mismo. Y lo otro es que cuando mi papá nos llevaba a un colino, se mochaba algo y se sembraba. Es decir, uno se mantenía una noción de reciprocidad, de que eso que te estaba dando tú tenías que darle, porque a menos que tú le dieras, ibas a tener más, y si no. Y mi papá habla algo, es que cuando uno siembra una planta la debe consentir. O sea, si uno siembra la planta pues, y no la consiente, pues... Es decir, es un concepto más allá de lo dado, de simple naturaleza, sino que hay una humanidad dentro de esa planta que uno aparentemente, de la formación que uno le hacen, una planta es una planta, un perro es un perro, pero desde esa posición nosotros nos debemos a eso. Lo otro es que hemos ido avanzando también en el ejercicio de que dentro de ese monte y ese río hay una espiritualidad, es decir, la manigua está habitada por una espiritualidad. Hay espíritus en la manigua que de una u otra manera la protegen, la cuidan y nos cuidan a nosotros. Y de esa manera
hay un ejercicio, por eso el concepto de selva para nosotros no es importante, porque el concepto de selva nos convierte en un ejercicio de salvajes que estamos metidos en un lugar allá inhóspito. En cambio, el monte es que nos provee, el monte es al que nosotros pertenecemos. Entonces esas nociones son muy distintas. La otra que falta a incorporar, por ejemplo, ahí no se incorporó, pero por ejemplo los santos. Para nosotros los santos son muy importantes. Entonces el santo no es la mirada católica, sino que nosotros hemos reelaborado la mirada en la cual nosotros practicamos un catolicismo que es muy distinto al propio catolicismo. Y lo que yo les decía ayer y yo repito es, el alabado es una cuestión que tiene unos elementos muy católicos, pero las elaboraciones son nuestras. O sea, son tan nuestras que para la Iglesia Católica es como una cosa extraña y para ellos ahora lo toleran, pero no es que ellos son felices que nosotros le cantemos como cantamos. O sea, eso no es una cuestión de que la Iglesia es feliz con esas transformaciones, pero la gente, nosotros le hemos dado una dimensión distinta. Y lo otro que también el reto es, porque en todo este proceso, es que la escuela nos saca de lo que somos, la violencia nos saca, y lo que yo he intentado con todo este ejercicio de investigación que ha permitido es también volver a lo que yo era, a entender, a ser consciente de lo que yo era, y pues también acercar a mis hijos a ese mundo que está un poco lejos a las dinámicas en las cuales uno en la parte urbana se va creando. Entonces, hay un mundo en que la separación no es tan así, pero que está en riesgo de permanecer o de sobrevivir ante las nuevas formas de colonialismo. Entonces vemos que de manera muy distinta a la modernidad, hay unas relaciones que se construyen con esto que llamamos naturaleza y que hace tan difícil traducirlas. Lo hace tan difícil porque hegemónicamente la escuela, el Estado, el derecho, lo que hace es dividir la naturaleza, los objetos, los recursos naturales, dividir inclusive los grupos humanos en grupos étnicos, que los pueblos indígenas, que los afrodescendientes, que los blancos, que los mestizos y todas las categorías que crea. Entonces nos vemos que ha habido un proceso de violencia epistemológica en esas formas de conocimiento que Jormer llama que han sido un conocimiento esclavizado. Y ese conocimiento no es esclavizado en la historia, sino que continúa con diferentes mecanismos y formas de esclavización, de reapropiación. Entonces me llama mucho la atención porque ambos comparten esta historia de esclavización del conocimiento, de destrucción, de fragmentación, inclusive a la hora que ustedes narran, ir a buscar un método para entender la raíz de este conocimiento, el origen y cómo está compuesto. A veces no tienen herramientas, a veces ustedes mismos dicen, wow, esa academia occidental no nos provee herramientas para tratar de configurar este conocimiento y darlo a conocer al mundo. Entonces me gustaría un poquito que nos cuenten acerca de esos retos, ¿sí?, que han tenido, en las cuales ustedes están en la frontera, porque los dos tienen doctorados, han ido a las universidades tradicionales, pero también están construyendo espacios de aprendizaje alternativos como Cuenta Chocó, como la Universidad Comunal, con otra manera de concebir la educación o el aprender. Un poco cuáles han sido estos desafíos en términos tanto metodológicos como de comunicación, de cómo comunicar
acerca de estos conocimientos, ¿sí? Y qué herramientas les han permitido o han creado, han tenido que elaborar para poder hacer esa traducción. Bueno, en términos de los retos, pues para mí no ha sido como un reto, en términos de que a mí la investigación me gusta, es decir, es como parte de mi vida en la academia, entonces no ha sido como un sufrir en términos epistemológicos para poder entender eso. Y lo otro, porque pues, me guía la investigación el hecho de que considero la investigación como el ejercicio en el cual uno vive la incertidumbre de no saber hacia dónde va. Entonces eso me ha parecido bueno. Pero así hay unos... Y pues en medio de todo, pues yo no padecí el hecho de que alguien me dijera que yo no podía tomar ciertos caminos, ¿sí? Y entonces en la universidad, el hecho de la investigación nadie me privó de que yo podía pensar de cierta manera. O sea, es decir, esa no fue mi historia en la universidad, en términos del doctorado, ¿no? Entonces eso no fue un impedimento para pensar la manera en la cual estaba estructurando, por el contrario fue las personas, Natalia, que nos tuvo, los otros profes, fueron personas que me ayudaron, me impulsaron a pensar más allá de, sí, y yo creo que también el reto está ahí también a veces en encontrar personas que lo impulsen a pensar más allá de, que quieran que desafíe los límites, que es lo que debe hacer la ciencia, ¿no? Sin embargo, pues dentro de ese ejercicio hay otros retos que uno comienza a vivir, ¿no? Es cómo eso que uno aprende o ha descubierto lo introduce a la universidad. Y a veces el ejercicio de introducir esas innovaciones, esas propuestas, no siempre está la universidad interesada en que se pueda ampliar nuevas miradas epistemológicas y a veces uno termina echando como a un lado muchos de los elementos en los que uno ha trabajado y termina enclavado frente a esas dinámicas. Por eso yo encuentro en el marco de la institucionalidad formal a veces como mucha talanquera para poder pensar las actividades y por eso para mí la Corporación Cuenta Chocó ha sido como ese elemento en el cual me ha permitido pensar y hacer lo que desde mi posición, mi interés y mi convicción intento hacer, que es poner una palabra de una forma distinta, organizar, porque a veces no siempre uno, cuando no es dueño de la casa, no la puede voltear de la manera así sea una casa pequeña. Entonces a veces uno quiere pintarle cierto color, el otro no quiere. El dueño dice, esa pared está así. En cambio, uno haciendo su espacio puede diseñar su cuarto, así sea pequeño, pero colocarlo a su medida, a su gusto. Y esa ha sido la Corporación Cuenta Chocó, un lugar que más de 10 años de trabajo, pero ha sido a nuestro gusto, a nuestro propio interés. Y hay retos en términos económicos, logísticos, pero también yo he visto que hay que ir rompiendo a veces las nociones de temporalidad, es decir, a veces uno espera que todo salga ahí rápido y uno tiene que pensar que hacer las cosas, hacer este tipo de apuestas implica demorarse, ¿sí? Si uno quiere que el corazón de lo que uno quiere hacer se esté ahí. Porque a veces conseguir dinero es muy fácil, uno hace un pequeño proyecto, le coloca las cosas claras y ya, ¿cierto? Pero hacer lo que uno está convencido de que es lo necesario para esa comunidad no es tan fácil. Entonces yo a veces prefiero, con mis propios recursos, con lo poco que hago, con las personas que creen eso, y hacer algo pequeño, pero hacer algo en lo que creo y estoy convencido que así se debe hacer. El otro desafío que hay muy grande es que el sistema educativo, los profes, por ejemplo, para que puedan entender esto y puedan trasladar eso al aula. Ahí está el desafío porque a veces uno ve esto es muy interesante, me parece, por ejemplo, la escuela es muy aburrida, pero uno imagina uno que le cuenten cuentos orales y uno se ría con Tío Tigre, eso debe ser muy bonito, pero a veces los profes están más conectados, aunque
que lee tal cosa, que tal. Y eso a veces a los estudiantes no se les da la oportunidad y el profe no está interesado en desafiarse, porque esto también implica que el profesor esté interesado en desafiar la propia dinámica de su propia formación. Y yo que trabajo con maestros, lo difícil es a veces transformar algo donde las otras personas ya tienen unos supuestos que esas son las maneras, aunque consideran que eso es bueno, pero implica más trabajo, más. Entonces, eso no es como unas limitaciones. Pero sobre todo yo veo en esto mucha esperanza. Yo creo que en medio de todo esto yo he encontrado como una razón para vivir, y por más que a veces me canso, estoy como desgastado y todo, pero es como algo que lo hace a uno comprometerse con algo en la vida y uno saber que está haciendo algo en lo que uno cree que es para la gente de uno y para cualquier persona que esté interesada en comprender la vida de otra forma o manera. Bueno, muchas veces y durante estos días he coincidido también mucho con las ideas que cuenta Jonmer, y también hemos tenido que volver a sistematizar, porque cuando entendimos que cada sociedad tiene sus propios cómo, tiene sus propios qués y tiene sus propios quiénes, que tiene que ver con la metodología, la epistemología y la ontología, ¿no? Y otra vez, las propias nociones, ¿no? La propia lengua. Y yo decía así en comentarios y entre broma y broma, cuando escribí yo el texto, más bien este texto que salió porque huí un tiempo del mundo académico. Es decir, terminé la maestría en Río de Janeiro, yo quise olvidarme del mundo académico creo que por varias razones, y porque además yo no sabía qué quería escribir más, ¿no? Así como que dije, ¿y ahora qué hago después de la maestría, ¿no? También es una crisis del mundo académico existencial, y que no quería hacer yo como reproducir ciertas prácticas, ¿no? Y eso fue surgiendo durante estos 6 años que estuve viviendo más allá en la sierra, ahí en la montaña, en la parcela, en la vida cotidiana. Y empecé a escuchar estos cómo, estos qués y estos quiénes, ¿no? Cuando uno ya como se pone atención, y ustedes cuando vieron el video también tenemos cierta tradición, digamos, de pensarnos, y de alguna forma esos influyen. Por eso yo decía que nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas y abuelos hicieron estos trabajos. Nosotros somos productos de la preocupación por la educación que ellos tenían, y también por la preocupación de la educación en cuanto a diseño curricular. Sí, va a llegar la escuela, pero ¿qué contenido le vamos a dar? La primaria, la secundaria, el bachillerato. Y bueno, ahí viene la otra historia de los espacios, ¿no? Después de uno ir a la universidad, también como que quiere un espacio para conversar con sus amigos, y de ahí que impulsamos esta creación de la universidad, aunque la comunidad ya tenía desde los 80, pensaba en fundar una universidad allá en la sierra, ¿no? Entonces son como cosas que uno como que cuando va como reflexionando esto, va encontrando sus antecedentes, porque incluso uno desconoce sus antecedentes, ¿no? Y esto también tiene que ver, que hablaba Jonmer también de la idea de la actualización, una actualización constante. Decíamos que ninguna sociedad está estática, sin embargo parece que se quiere pintar a las sociedades indígenas y afros que se quedaron en la colonia, ¿no? Que son estáticas hasta hoy. La tradición, la cultura popular, dice Jonmer. Entonces, como que por ahí tiene que ver con lo dinámico, no dinámico, lo actualizado, no actualizado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esta idea también de que uno tiene que ir buscando o más bien recuperar esas nociones que tiene. Por ejemplo, para metodología tenemos un concepto, no lo tengo en la diapositiva, que es en Ayuk, que es Hotmai. Y Hot tiene que ver como con el interior, y Mai tiene que ver con múltiples. Y entonces tiene que ver con múltiples interiores, y tiene que ver un poco, cuando decimos Hotmai, se traduce también, tiene la semántica de preocupación.
Pero preocupación de qué? Puede ser negativo la preocupación, así como la depresión, ¿no? Pero también puede ser una preocupación que te impulsa a hacer cosas. Es decir, que tú, digamos, pienses en el devenir. Entonces, la noción de Jotmai tiene que ver con el cómo pensar el devenir, ¿no? Entonces, esa es la noción que tenemos. No lo tengo por alguna razón, no lo tengo en la diapositiva, que es Jotmai. De allí, cuando hablamos de la parte epistemológica, digamos, el qué o los qués, ¿no? Hablamos de la idea de que un poco aquí aparece en esa primera línea del Etnosruinit, como el que le decimos, que yo le llamo ahora como la raíz del conocimiento. Es decir, todo el conocimiento que poseemos, y creo que en las sociedades en general son así, lo anclamos al espacio que habitamos, al espacio-tiempo que habitamos, ¿no? Entonces, esa sería como la parte epistemológica, como lo entenderíamos nosotros, y de ahí la parte ontológica que ya les presenté un poco, ¿no? De la noción de humano, vivo, viviente, existente. Entonces, como nosotros mismos trascender estas dicotomías que de alguna forma habíamos como interiorizado, ¿no? Como que, bueno, dejar un poco por ahí de lado estas dicotomías cartesianas, y bueno, pensarnos, justo porque entonces cuando creamos la universidad, ¿y ahora qué enseñamos? ¿No? O sea, la pregunta es, ¿qué vamos a enseñar? Porque pues uno dice, bueno, uno pues fue a la universidad y puede repetir lo mismo que aprendió en la universidad. Y claro que no está mal, porque conocer la otra edad también te hace conocerte a ti mismo. Entonces, creo que por ahí también decía John Mereso, de compartir, digamos, estos conocimientos. Y cuando venimos también a estos espacios, para nosotros es muy importante, porque nos llevamos siempre las preguntas. Por eso decía yo hace rato, venimos con preguntas, pero nos vamos con más preguntas, ¿no? Y eso es lo que alimenta la dinámica de la comunidad, digamos. Yo vengo así como, bueno, yo porque hice este doctorado por alguna razón, no porque yo quisiera hacer el doctorado, sino por otros motivos, ¿no? Entonces, porque creo que el mismo trabajo como que dice, bueno, ahora ¿cómo escribo cómo hago esto para escribirlo? Y uno busca financiamiento para escribirlo, ¿no? Entonces, un poco esos espacios que van como dialogando, que de alguna forma la universidad respalda en cuanto, digamos, en términos financieros, de poder dedicarse a sentarse como 4 años a profundizar en estos asuntos, ¿no? Digamos, para abrir la palabra, justamente las preguntas que dices, Floriberto, me ponía a pensar que cada uno ha tenido experiencia distinta con el Estado, con la institución llamada universidad, y ha estado adentro y afuera, y también está siempre en las fronteras y en las márgenes. Cada uno de sus historias de vida vemos esas relaciones, tanto con el Estado mexicano, con ese gran aparato estatal de Estado de Bienestar y lo que implica ya la universidad pública, y en el caso de Jonmer, con las universidades en Colombia, en un contexto más neoliberal, y a la misma vez haber encontrado ciertos referentes, ciertas personas, espacios que hicieron posible esa apertura, hicieron posible que Jonmer tuviera la libertad para pensar, y pensar con la manigua, ¿no? En un proceso lento que tomó varios años, meses, que fue hecho en una temporalidad, yo decía, muy distinta a la del mercado, sino que fue hecho también, él se tomó el tiempo para realmente pensar con todo este universo de manigua que él también fue reconociendo en la marcha. Y a su vez también, en el caso de Floriberto, él se tomó el tiempo de irse a las montañas, a estar con él mismo para tratar de ver cómo él traducía todo el mundo ayuk, a lo mejor a la modernidad o a la ciencia, a esas instituciones, ¿no? A veces tan cerradas que son la burocracia. Entonces creo yo que nos enseñan caminos distintos también para poder hacer la posibilidad de poder hacer investigaciones que sean auténticas, que produzcan nuevo conocimiento,
que no simplemente reproduzcan estas teorías que hemos bebido de historia mucho más occidental, de historia eurocéntrica y también muy imperialista en el sentido que están estos imperios de Occidente europeos y estadounidense, sino que nos abren a la literatura, al testimonio, al conocimiento de los pueblos originarios de toda América Latina, pero también, por ejemplo, de África, que han sido invisibilizados por ese racismo epistémico. Quisiera entonces ahora que abramos un poco la palabra para escuchar algunos comentarios o preguntas que pueden haber también de parte de ustedes, que a lo mejor también les han dejado con inquietudes y que sería un momento para entrar en diálogo también con Jonmer y con Floriberto, que efectivamente hoy cerramos con esto el ciclo que hemos tenido de este aprendizaje continuo de estos días conversando con ellos. ¿Alguna pregunta, comentario por acá? Si quieren, no sé si pasamos el micrófono. Ah, ok, perfecto. Pues gracias a Floriberto y a Jonmer. Bueno, es difícil uno en un asunto de justicia epistémica no recurrir pues a todo este marco occidental, porque ustedes mismos usan palabras, por ejemplo, mucho me parece del orden de la filosofía, es decir, hablar epistemología, metodología, ontología, eso está dentro del marco occidental, de todo eso que se conoce como filosofía. Quizás nos alejamos de una visión de esa de la cosmología, cosmogonía y lo religioso, pero sí aparecen cosas de eso que a veces vagamente nombramos como espiritualidad. Pero yo voy a recurrir a otra palabra y ahí me perdonan otra vez ese marco occidental. De eso que ustedes no solo piensan, hacen y tienen la convicción que hay de política, que hay de político. ¿Cuál es el carácter de eso? Yo sé que otra vez es una palabra bien occidental, o cómo nombrarla desde esta visión de una justicia epistémica que se debe con estos pueblos, con este tipo con estos diferentes modos de vida, de ser y de estar en el espacio-tiempo, que hay ahí yo no me atrevería a dar una sola definición de lo político, la política, de esa forma en que nos relacionamos con otros y constituimos sociedad, etcétera, pero ¿cómo pensar eso que de algún modo ya hemos entendido como política? Muchas gracias, Luis. ¿Algún otro comentario por acá, Vi? Aquí lo anoté para intentar estructurar la pregunta. Siento que ambas charlas, ¿no? que muchas gracias por compartirnos como este gran conocimiento, se relacionan tal vez un poco más desde esta cosmovisión, desde esta visión en Oaxaca, que tiene que ver con una fractura o una lucha por entender que también el lenguaje ha sido constituido desde este dualismo, desde esta visión de separar las cosas, ¿no? Materia inerte y materia viva, entender que desde eso, al igual que como menciona el profesor Luis, ¿no? Voy a utilizar ese lenguaje occidental que nos domina todavía, ¿no? Hay una ontología horizontal, pareciera que hay una ontología horizontal, ¿no? Me preguntaba ahorita que en esa ontología, en esa visión justamente dualista también existe la palabra el otro, o sea, el otro me diferencia de lo que soy yo. Y me preguntaba si han pensado desde sus posturas de conocimiento, cómo sería repensar esa dualidad del otro y el yo, o sea, de eso que es diferente de mí. El otro incluso entendido como esta persona que puede ser la blanca, falocéntrica, ¿no? Es decir, incluso pensaba en Chantal Maillard, el enemigo, ¿no? O sea, si el enemigo es construido y el enemigo es la dicotomía del amigo, ¿no? ¿Qué sería destituir ese dualismo? Si se ha pensado.
Y en ese sentido, yo lo resumiría como ella tal vez lo expresaría, es cómo sería una ontología de la compasión por el otro que deja de ser otro, ¿no? Que también que forma parte de este mundo. Muchas gracias. Bueno, también sumarme ahí a los agradecimientos por todos estos días tan intensos y de aprendizajes. Yo quería sumarme a la pregunta de Luis con algo que venía resonando hoy y que le comentaba también ahorita a Denise y a los compañeros, que son conceptos que terminan siendo muy políticos y también propios de estos pueblos, como el de comunalidad para el pueblo Ayuk, que además es un concepto que muchas veces no, es un concepto que terminó viajando por las literaturas latinoamericanas, desconociendo a Floriberto Díaz, que tú lo traes hoy y nos lo lees aquí en voz alta, desconociendo esa genealogía de ese conocimiento, y hay veces hablamos de comunalidad sin saber de dónde viene, pero también una noción muy política que articula territorio, también conocimientos, modos de existir y de hacer la vida, como es la de la familia extensa o de esas familias extendidas y regadas en esos mundos ribereños, que tanto de esas nociones políticas de comunalidad y familias extensas operan esto que ustedes nos compartieron. ¿Será que empezamos con estas 3 preguntas? Bueno, sí. Creo que, no sé si en algún momento lo hice. Yo solamente hablé de la noción de traducción, o sea, de los procesos de traducción, y creo que son cosas importantes para no desconocer los lenguajes de cada sociedad. Es decir, las lenguas son construidas y también es un mundo lingüístico y traen también detrás su propio conocimiento. Para no entrar en esta relación dicotómica de lenguaje occidental, blanco, intenté no hacerlo, más bien lo pensé en procesos de traducción, ¿no? Es decir, si yo uso ontología es para que el otro me entienda, si yo uso epistemología es para que el otro me entienda a partir de la propia noción que yo coloco, ¿no? Y si uso metodología es porque es un proceso de traducción para hacernos entender y entender que otra vez como, sí, tal vez entender o tal vez ampliar otra vez ese entendimiento de que en este mundo siempre ha habido procesos de traducción. Sin embargo, en algún momento creo que se rompieron esos procesos de traducción, aunque dialogaban o aunque se tiene la noción de diálogo, sin embargo, ignoras al otro en sus términos, en sus conceptos, en su lengua. Entonces, para no descalificar ninguna lengua, uso la noción de los procesos de traducción, ¿no? Entonces, para no confrontar estos usos, si está bien usado, no está bien usado, no quise caer como también en esa que a veces es infructífera, ¿no? Porque en realidad cuando yo presenté la propuesta de proyecto, de hecho se llamaba Ontología y Epistemología en el Espacio-Tiempo, Ayuk. Y uno de los lectores me dice, de los asesores me dice, bueno, entonces presenta toda la noción de ontología y epistemología desde los filósofos de la Grecia, de la filosofía grecolatina, ¿no? Entonces, y yo así dije, no, es que es un proceso de traducción. Para pasar a decir que hay ontologías, hay epistemologías, es decir, que siempre ha habido esos procesos de traducción que tal vez no hemos como que querido ver, que siempre nos hemos traducido las cosas, y también por ahí debe haber algún texto que hable de los malos entendidos en la traducción, ¿no? Entonces creo que también hay que hacerse conscientes de eso, porque nos ha pasado y queremos como que nuestras nociones son, decimos en México, la mera neta,
¿no? Y creo que no, o sea, es decir, son nuestras nociones y aplican para nuestra sociedad. Si hay otra noción para la otra sociedad, como que siempre son procesos y siempre como que va a haber malos entendidos ahí. Y no va a ser como que completo esas traducciones, pero sí siempre serán posibles las traducciones, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, y en ese sentido son acciones políticas, ¿no? Es decir, colocar las nociones, colocar las ideas, aunque también los traslademos a otra lengua, siempre como que son esas apuestas políticas de diálogo, ¿no? De que, bueno, esperemos compartir lo que nosotros sabemos al otro. Y bueno, de ahí viene la respuesta a la idea del otro, que también es una noción que pues también hemos como que usado mucho en estos escenarios. Y cuando hablamos también, creo y siento que cuando queremos hablar de los otros en nuestra lengua, no hablamos de las personas como tal, sino de los espacios que habitan, ¿no? Es decir, no hablamos como cuando queremos hablar del otro pueblo, en términos, hablamos del territorio del otro pueblo, no de las características de las personas, sino de las características del territorio. Y por ahí no hemos explorado muy bien esto, pero como que es un poco diferente y un poco, ¿por qué lo habíamos pensado? Porque un amigo preguntó, ¿y ahora cómo decimos cultura en nuestra lengua? Y uno se da cuenta de los procesos de traducción ahí. No, es que en realidad nosotros deberíamos también buscar nuestras propias categorías y que tal vez después podamos traducir como cultura, ¿no? Pero bueno, por ahí quería dejarlo, que las cosas que las acciones, o sea, es decir, yo le escribí de mí para mí, por ahí creo que lo decía, y parece una acción como muy egocéntrica, ¿no? Yo escribí de mí para mí y listo. Pero decíamos con otros amigos, es que las acciones que no parecen políticas son también políticas. Es decir, porque vives en un contexto de comunidad y difícilmente tú escribes de ti para ti, ¿no? Porque eso lo aprendiste en la comunidad y tú solamente eres otra vez un traductor que escribió allí el texto, no eres el propietario del pensamiento ahí, y tiene que ver ahí como la propiedad intelectual. Y yo escribí lo que entendí, ¿no? Y otros pueden decir, no, es que tú escribiste cosas que no son, y las cosas son estas, ¿no? Entonces, creo que por ahí también podríamos tomar eso también como la idea de la otra edad. Y de esta, bueno, comentar como un poco también, un poco central la idea de la comunalidad y de esta genealogía. Otra vez, el concepto de comunalidad también es un proceso de traducción. De hecho, en el libro explica la noción de comunalidad, pero en la propia lengua es el bushkop, o la forma de vida de nuestra comunidad, así como una traducción larga. Y como yo lo digo en español, comunalidad, así, o sea, como el proceso de traducción, y explico y relleno la noción de comunalidad, ¿no? Que la comunalidad tiene que ver con territorio, organización, fiesta, ¿no? Lengua. Y bueno, para trasladar, porque este también es un contexto en donde ellos tenían que traducir en ese momento, estaban luchando contra una reforma agraria que en los tiempos el origen de la época neoliberal, por ahí en 1990 más o menos. Entonces ellos tenían que traducir cómo estaban entendiendo la tierra, la organización política, la fiesta, la lengua, ¿no? Entonces tiene que ver con la traducción para el otro. Por eso la otra apuesta es escribir de mí para mí. No lo estoy presentando para, digamos, como ellos lo tuvieron que hacer para el Estado. Como que este texto que yo escribí es más como para procesos internos, ¿no? Y también creo que hay que entender eso. Si los estoy compartiendo a ustedes, pues es un lujo que yo estoy teniendo, y poder como presentárselos y contarles un poco de las ideas que nosotros tenemos actualmente respecto a estas que también son nociones como en boga, ontología, epistemología y bueno, los procesos metodológicos que se están rebuscando. Y también yo quería decir un poco en este sentido que tal vez sea muy simplista, hemos aprendido en las ciencias sociales que hay esta sociología clásica
que lo que hay en las sociedades son luchas de clases. Y ya un poco decía John Mer, es que no son luchas de clases, son luchas ontológicas y epistemológicas. O sea, más allá de la lucha de clases, creo que son luchas ontológicas y epistemológicas, y John Mer lo explicaba muy bien, igual y por ahí también lo comenta, en este sentido del racismo epistemológico, ¿no? Entonces, por ahí quería yo como dejar esto de la noción de comunalidad y cómo se fue extendiendo, y por ahí también hay una producción textual que dice la comunidad como epistemología del sur, ¿no? Unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero por ahí también lo van colocando, y aunque al interior de la comunidad, de las comunidades en su propia lengua, pues no se usa esta noción de comunalidad, es más como uno usa hacia el exterior, ¿no? Entonces ahí lo dejaría para... Bueno, en relación a la primera pregunta, yo pienso, o en el trabajo pensamos, para mí el esclavizado es una persona en la cual yo admiro mucho, en la cual fue capaz de ponerse de pies, sostenerse y mantenernos a nosotros hoy aquí. Y he aprendido algunas cosas. Dentro de eso que he aprendido es que el esclavizado no se negaba a aprender. Y por eso nosotros hablamos que hay un diálogo interepistémico, es decir, que la epistemología de la manigua aprenden de cualquier cosa. Es decir, nunca hay una negación para poder aprender del otro o de lo que el otro está haciendo. Por el contrario, hay un carácter de aprendizaje para mirar qué hace el otro y cómo podemos aprender y convertir eso en algo que nos sea útil a nosotros. Yo pienso que la ciencia cualquier ciencia es política. No podemos pensar que la ciencia no es una acción política. Yo hoy soy consciente que cuando yo hablo de epistemología de la manigua, lo hablo desde una visión política. Pero si no fuera consciente hoy de esa visión política a utilizar las categorías, no dejaría de ser eso político. Entonces, creo que la ciencia es política y es tan política que a otros no les han dejado acceder a la ciencia. Es tan política. Entonces, creo que hay una acción política en el uso de la ciencia y en el uso de los conceptos. Por ejemplo, en el uso de la cultura. Entonces, introducimos el concepto de cultura y algunos pueblos no entran en el concepto de cultura. ¿Sí? Entonces entra una dinámica, inclusive cuando se habla desde la blanquitud de cultura, pareciera que lo que ellos producen no es cultura. O sea, cuando se habla, la antropología habla de cultura, no está hablando de la gente blanca como un elemento de la cultura, está hablando de los otros como unos elementos de cultura, como unos sujetos culturales, pero no está refiriéndose a sí mismo, porque la antropología fue una herramienta pensada para mirar al otro. Entonces la cultura es, cuando nosotros normalmente hablamos de cultura, estamos hablando de tú y yo, pero no del otro. Entonces, es eso. Entonces hay una posición política en ese sentido. Entonces hay un diálogo, yo creo que es necesario el diálogo y es tanto el diálogo que nunca renunciamos a él, y yo lo he referido aquí esta semana, es cuando tú vas a un yerbatero en el Chocó, él no te va a recetar solamente plantas. También te va a mandar que vayas a la farmacia y compres una droga. Es decir, que todo el conocimiento que él tiene lo pone al servicio de tratar de sanarte y no renuncia a ningún otro conocimiento posible. En eso, en el primer lugar. En temas de, hay una cosa que quiero señalar también en la primera cosa, es, a veces cuando nosotros hacemos ciencia y queremos hacer una ciencia para nuestros pueblos, se piensa que eso no es ciencia o se nos juzga la manera en que la hacemos porque intentamos como poner nuestras palabras y nuestras búsquedas en la ciencia, pero es ciencia. Es decir, yo siempre le digo a
a la persona, lo que cuando te escuchaba esta mañana, yo te decía, wow, la ciencia te permitió, te dio elementos para poder ver eso. ¿Sí? Es decir, aprendemos de la ciencia para poder ver. Es decir, yo no siempre digo a los jóvenes, hay que leer a Kant. Sí, discútelo. Sepe que Kant es un racista y que la estructura, el pensamiento que construyó es un pensamiento racista, pero no dejes de leerlo. Porque hay una basura, que yo no le hablo de basura, le hablo como una maleza encima de su pensamiento, pero si lo limpias, hay mucho que aprenderle a Kant. Y Descartes, si lo limpias, hay mucho que aprenderle de ese pensamiento cartesiano. Entonces, yo pensaría que no podemos dejar de leer. Inclusive me parece que es unos errores a veces de los movimientos que dicen, no, como vamos a construir un movimiento decolonial, vamos a dejar de leer a tal. Hombre, si ellos estructuraron el sistema, tienes que leerlos. Si no los lees, ¿cómo vas a transformar el sistema que ellos crearon? ¿O cómo vas a ver sus bondades, sus posibilidades y sus quebrantos? Debes leerlos, debes estructurarlos. Entonces yo no pienso en hacer una ciencia que tenga que pelear con... Yo pienso hacer una ciencia, o intento hacer una ciencia que permita comprender mi propia realidad, utilizar mis propios conceptos. Cuando le digo a mi papá habla de la planta que es un elemento que siente y piensa, estoy diciendo, wow, cuando Kant me dice esto, estamos allá, que el sujeto se para desde una posición desde allá y observa de una forma distante, yo digo, no, pero nosotros no observamos la realidad así. Mi papá me ha enseñado que yo soy parte de él, y si yo soy parte de él, como investigador, yo no me puedo decir que yo no soy un ribereño. Yo soy eso, y eso es lo que me ha permitido ser eso. Entonces no me puedo negar, no lo puedo negar a esa parte de la ribera, a ese monte, porque cuando lo niego, me estoy negando a mí. Entonces, ¿cómo pensar el otro en temas de lo que tú hablabas ahora? Es que cuando tú te vas a un río de nosotros, en el Chocó, Nata que le encanta el atrato, creo que a Nata le podemos colocar atrateña y ella quedaría contenta por Nata. Es decir, cuando tú te vas al atrato, te vas a nuestros ríos, tú llegas ahí a una comunidad y la gente te va a tratar igual que ellos, te va a servir el plato igual o va a intentar limpiarlo mejor que lo que venían haciendo, para que tú te sientas parte de ese lugar. Es decir, no hay una negación del otro. Nosotros nunca intentamos sobreponer al otro, sino que intentamos dialogar al otro. Inclusive a veces es peligroso, porque cuando la persona vaya a investigar, le damos demasiado de lo que deberíamos de guardar. Entonces somos tan abiertos que entregamos demasiado a veces, que uno dice, entregamos demasiado, pero es por la naturaleza de que yo soy una parte y él quiere dialogar conmigo y yo dialogo de manera sincera con él, no me escondo. Entonces no hay una búsqueda del enemigo. Si tú te vas a mirar, después del proceso de esclavización la gente no, y antes, claro, es un proceso de sometimiento, y vos, si alguien te está, el derecho de la determinación, el derecho de la vida, lo tienes tú y tienes que defenderte. Es decir, si alguien te ataca, lo mínimo que tienes que hacer como cualquier animal en la naturaleza es defenderte. Pero lo que vos encontrás o uno encuentra en la historia es que siempre se ha tratado no de imponer al otro, sino, hombre, yo como te acepto, acéptame, porque ese es lo siguiente que no nos quiera. Es como la ciencia dialoga con nosotros, pero no nos reconoce que está aprendiendo de nosotros. Entonces, ¿qué tal si cerramos la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia solamente produce conocimiento de lo que produce aquí? ¿Será que es posible la pregunta que yo estaba haciendo, así como la que tú has señalado? ¿Será que cerramos la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia deja de irse a las zonas rurales, inclusive la propia Antioquia? ¿Será que puede seguir generando ciencia? Es decir, yo lo que a veces veo, y uno entra a veces, es que inclusive la ciencia depende del conocimiento que él considera anterior a él.
porque es lo que le permite aprender, cuestionarse. Es decir, ese conocimiento que él lo ve extraño es lo que le permite confrontarse a sí mismo y aprender de sí. Entonces creo que el diálogo siempre ha estado, solamente que la ciencia no va a reconocer que dialoga con el otro de la manera que lo dialoga. Y en ese sentido de la pregunta, la familia es crucial. Yo creo que cuando tú llegas a una casa, está la familia ahí, está puesta la familia ahí, y el otro no es una parte externa de la familia, sino que te atienden tan a ti como si fuera un hijo. A veces se bajan de la cama y te montan a ti. O sea, es decir, es una posición de servicio al otro que de una u otra manera creo que es un aporte a lo que es ser humano. Pensaba mucho en Ángela Mena. La profesora nos hablaba cuando conversaba con Jonmer sobre Arnoldo Palacios, que él, escritor chocuano, brillante, tenía un problema de salud, poliomielitis, que le dificultaba, no podía caminar. Entonces todas las familias, ni siquiera las familias directamente de sangre, sino que familia era el vecino, la vecina, lo tenían muchas veces de casa en casa, lo recibían, esto que decía ahorita Jonmer, y ese es eso de la comunalidad. Esas son estas categorías y conceptos que no somos capaces de entender desde la modernidad. Lo máximo es esta idea de bien común, pero es como una cosa que está mediada, por ejemplo, por el Estado-nación muchas veces, o por el derecho, ¿sí? Y acá son otras nociones sobre esto que es la colectividad, el compartir, el cuidado del otro, el ser con el río, el ser con la montaña, ¿no? Creo que acá hay toda una filosofías profundas en las cuales nos han querido introducir en esta tarde Floriberto y Jonmer, y la verdad es que nos dejan iniciados. Yo recomiendo que lean los textos de cada uno de ellos, las tesis de doctorado, que por ejemplo ya también se van convirtiendo en libros, ¿no? Y esperamos también, Floriberto, que tú también puedas convertir tu tesis en libro, porque requiere que podamos ir procesando, requiere también una actitud, una disposición de nuestros cuerpos, de nuestra escucha, y ojalá puedan venir nuevamente a este espacio de lo que llamamos universidad, para que podamos seguir abriendo la posibilidad de enseñar esto en las clases de antropología, de sociología, de ciencias sociales, de estudios rurales, de agronomía, de ingeniería, matemáticas, ¿no? Y que se reconozca que efectivamente la ciencia moderna ha dependido de todos los conocimientos subalternos o de la otredad para construir eso que llama ciencia, ¿sí? Pero los ha invisibilizado en todo ese proceso. Yo creo que con eso quisiera entonces que, digamos, hagamos el cierre oficial. Ya se nos acabó el tiempo también de esta conversación, y agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Tendremos el video de esta conferencia subido en la página de YouTube del INER para que lo puedan ver en otro momento. Gracias y hasta la próxima cátedra con la participación de los siguientes expositores. Muchas gracias.